Saludos jóvenes, vamos a continuar resolviendo la actividad que dice a practicar calculando vectores. Si recuerdan, en el video anterior solo resolví esta parte de aquí, esta primera parte y esta parte de los gráficos, que me pedía que calculara el módulo y la dirección de ese vector a partir de la gráfica. Pues ahora nos vamos a enfocar en esta parte de la actividad que dice: encuentra en forma analítica las componentes rectangulares de un vector cuyo módulo es 60 y forma un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal en sentido noreste. Recuerden que si tienen el cuadernillo físico, esta actividad está en la página 5960. Y si están trabajando con el cuadernillo digital, pues la van a encontrar en la página 53. Si se fijan aquí, nos dan el módulo o la magnitud del vector y el ángulo que forma con respecto al eje horizontal, para que hallemos entonces cuáles son sus componentes rectangulares. Para este caso voy a resolver una situación similar con una pequeña diferencia, que cambiaré la magnitud del vector. Voy a cambiar 30 por 60 y voy a trabajar con el mismo ángulo de 45 grados. Lo primero es sacar los datos. Tenemos que la magnitud del vector o el módulo en este caso es 30 y en el de ustedes será 60. Pues vamos a darle nombre a este vector para manejar más fácil los datos. Vamos a llamarlo vector A. Entonces vamos a tener que magnitud de A será igual, en este caso, 30. Y que el ángulo es de 45 grados. Pues tendremos entonces que θ es igual a 45 grados. Ustedes lo pueden nombrar como ustedes quieran, no hay ningún problema. Como el problema pide las componentes rectangulares, debemos hallar la componente en X y la componente en Y. Así que aquí en los datos vamos a tener que AX, es decir, la componente de vector A en X, será igual a una interrogante, y que AY, es decir, la componente de vector A en Y, también será a una interrogante, porque no sé cuál es su valor. De los datos, para entender mejor la situación, nos vamos a apoyar del siguiente gráfico. Tengo aquí mi vector A, el cual forma un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal en la dirección noreste, es decir, norte y este. Recuerden que aquí arriba tenemos el norte, a la derecha tenemos el este, hacia abajo tenemos el sur y a la izquierda tenemos el oeste. Entonces este ángulo aquí vale 45 grados. Y aquí tendremos la componente en Y de ese vector. Entonces esto sería AY. Y aquí tendremos la componente en X de ese vector. Entonces esto sería AX. Fíjense que he marcado la flechita con la cual estoy indicando la medición del ángulo en sentido antihorario, porque el ángulo se está midiendo con respecto a la horizontal. Si fuera con respecto al eje vertical, pues sería desde aquí arriba hacia acá. Espero que se entienda esa parte. Lo mismo sucedería si dijera sur-este, entonces quedaría por aquí abajo en el cuarto cuadrante.
O si dijera noroeste, estaría aquí a la izquierda en el segundo cuadrante. Y si fuera suroeste, estaría por esta parte aquí en el tercer cuadrante. Para hallar las componentes rectangulares de este vector, nos vamos a apoyar de lo siguiente. Si tenemos un vector v y queremos hallar sus componentes rectangulares, tendremos que la componente en x de ese vector será igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo formado con respecto a la horizontal, que en este caso lo vamos a llamar θ. Y para la componente vertical tendremos que BY será igual a la magnitud del vector multiplicada por el seno del ángulo formado con respecto a la horizontal. Veamos de dónde sale esto. Si tenemos un vector v que está indicado por esta flecha azul, el cual forma un ángulo con el eje horizontal, en este caso llamado θ. Tenemos aquí esta línea que sube verticalmente, es la componente en y de ese vector, la cual se llama b en y. Y esta que está aquí debajo es la componente en x de ese vector, la cual se llama b en x. Si aplicamos algo de trigonometría a ese triángulo, fíjense que es un triángulo rectángulo, vamos a hallar el seno de ese ángulo. Entonces decimos que seno de θ es igual al cateto opuesto, que en este caso es BY, sobre la hipotenusa, que en este caso es V. Y si de aquí despejamos a B en Y, o la componente en Y, pues nos quedaría entonces que V por el seno del ángulo será igual a B en Y. Y esta es la misma expresión que tenemos aquí arriba. Fíjense, B en Y es igual a la magnitud de V por el seno del ángulo. Así que podemos indicar aquí que esto se trata de la magnitud de ese vector. Y si hacemos lo mismo para la componente en x, pero en este caso vamos a hallar el coseno. Tendremos entonces que coseno del ángulo, que en este caso el ángulo θ, será igual a el cateto adyacente, que en este caso es b en x, dividido entre la hipotenusa, que en este caso es b, o la magnitud de b. Si hacemos lo mismo que en el paso anterior, despejamos a b en x, pues la magnitud del vector pasaría a multiplicar a este lado al coseno del ángulo. Nos quedaría entonces que magnitud de v por el coseno del ángulo será igual a b en x. Si se fijan, esta es la misma expresión que habíamos escrito anteriormente. Esto es para que entiendan de dónde sale esta expresión. Ahora solo debemos aplicar lo mismo al vector a, para que hallemos sus componentes rectangulares. Bien, lo mismo pero con el vector a. Tendremos entonces que ax será igual a la magnitud de a por el coseno del ángulo. En este caso, coseno de θ. Y hacemos lo mismo para la componente en y. Tendremos entonces que AY será igual
a la magnitud de A por el seno del ángulo formado con respecto a la horizontal. Ya solo queda sustituir los valores y listo. Tendremos entonces que AX es igual a la magnitud de A, pero sabemos que magnitud de A en este caso es 30. Pues sería 30 por el coseno de teta, y sabemos que teta es 45. Pues coseno de 45. Esto lo podemos escribir así como está en la calculadora, o bien nos podemos apoyar de una tabla como esta. Solo debemos buscar en Google razones trigonométricas de ángulos notables. Nos ubicamos en la fila del coseno y luego en la columna del ángulo 45 y vemos que coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Sustituimos aquí, tendremos entonces que AX es igual a 30 por coseno de 45, que en este caso es raíz de 2 sobre 2. Abrimos paréntesis y escribimos raíz de 2 sobre 2. Seguimos operando y tendremos entonces que AX es igual a 30 por raíz de 2, 30 raíz de 2 sobre 2. Aquí podemos simplificar un poco más y tendremos entonces que AX es igual a 30 sobre 2, 15. Entonces tendremos 15 raíz de 2. Si lo haces con una calculadora no hay ningún problema. Solo debes digitar 30 coseno de 45. Le das a igual y listo. Tienes el resultado. Recuerda que aquí lo que hice fue simplificar o dividir 30 entre 2. Que en este caso es 15. Ya tengo la componente en X. Ahora hacemos lo mismo para la componente en Y. Tendremos entonces que AY será igual. Magnitud de A ya sabemos que es 30 por el seno del ángulo, pues por el seno de 45. Si deseas lo puedes hacer con la calculadora también directamente. Solo debe digitar 30 seno de 45 y listo. Vamos a buscar en la tabla cuál es el seno de 45. Nos ubicamos en la fila del seno y nos vamos hasta la columna donde está el 45. Y vemos que el seno y el coseno para 45 tienen el mismo valor. En este caso, raíz de 2 sobre 2. Pues nos quedaría entonces que AY es igual a 30 por el seno de 45, que en este caso es raíz de 2 sobre 2. Por último, tendremos que AY será igual a 30 raíz de 2 sobre 2. Y simplificando nos quedaría que AY es igual a 15 raíz de 2. Para concluir, podemos escribir el vector A como 15 raíz de 2, 15 raíz de 2. Y eso sería todo para ese ejercicio. Si consideras que te fue útil, dale like, suscríbete y comparte. Anímate que es gratis. Espero puedan entender y nos vemos en la próxima.